Aquí en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16, vamos a estudiar hoy en este momento. Santiago 5:13. Comienza el apóstol haciendo una pregunta y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre bendito y amado, gracias. Una vez más te damos por esta hermosa carta que escribiera Santiago. Te damos gracias, Padre, porque esta escritura es una escritura práctica que Santiago escribe a todos sus compatriotas judíos que estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Y él comienza a aconsejar a cómo vivir la vida cristiana victoriosa. Y especialmente cuando ellos se encontraran en condiciones adversas. Padre, nosotros hoy, siglos después, con otro idioma, con otra nacionalidad, tu palabra sigue siendo eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Porque tu palabra, Padre, es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a nosotros. Tu bendición sea sobre cada amigo y hermano que ha llegado y que juntos podamos disfrutar de tu palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Hoy, esta mañana, quiero compartirle el tema condición en el cristiano. Condición en el cristiano. Esta epístola, como dije en la oración, aunque fue escrita por Santiago a los judíos, es la carta más antigua que se escribió del Nuevo Testamento. Va a decir la primera carta de todo el, dije antiguo, del Nuevo Testamento, quiero decir, del Nuevo Testamento. Y en esta epístola, Santiago nos advierte a nosotros en cuanto a la condición del cristiano y de lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontramos en cada una de ellas. Y el apóstol aquí comienza hablando en primer lugar en el versículo 13, observemos, ¿está alguno entre vosotros afligido? Entonces en esta primera pregunta, Santiago nos habla de la condición de la aflicción. ¿Y quiénes de nosotros nunca hemos estado en aflicción? Ninguno. Ninguno, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, al estudiar la Biblia, nos damos cuenta que Dios creó al hombre para que fuese feliz. Sin embargo, el diablo llegó a este planeta, llegó a la tierra para quitarnos la felicidad, para amargar nuestras vidas. Y desde el momento que somos salvos, Él comienza desde el inicio. Comienza la lucha en el creyente porque el diablo quiere distraernos y sacarnos de la voluntad de Dios. Con justa razón, pues. Entonces Santiago hace esta pregunta tan interesante. ¿Está alguno de vosotros afligidos? La aflicción. La primera
mención de la palabra afligido, yo la encontré en el libro de Génesis, en un pasaje muy hermoso de la historia de Jacob, ¿verdad? Y su hijo José. Capítulo 45. Observemos la primera vez que se menciona la palabra afligido o aflicción. Dije, Génesis capítulo 45, en el versículo 26. Los hermanos de José habían ido la última vez a conseguir trigo, ¿verdad? Porque su padre los mandó a Egipto. Y esta escena está cuando José se les revela a sus hermanos, diciendo, yo soy José, que ustedes me vendieron para Egipto. Imagínense, una historia muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo habrán sentido aquellos individuos? 45:26, observen. Y le dieron las nuevas diciendo, los hermanos de José, los 10 hermanos de José le dice a su papá, diciendo, José vive aún y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob, que dice, se afligió porque no los creía. Qué interesante. Ellos mismos habían planeado la mentira diciendo que José había muerto y tiñeron la túnica de muchos colores, ¿verdad? Que esa túnica es muy interesante. Y haciendo pasar como que las fieras se comieron a José. Jacob, su padre, amaba mucho a José, pero demasiado, más que al resto de sus hijos, porque era el primer hijo de la mujer que él más amó en su vida, de su Raquel. Así que fue terrible, ese hombre sufrió muchísimo. Y sin embargo aquí, los propios que le mandan a decir, oye, reconoce esta túnica, ¿será de José o no? Y claro, la etiqueta decía Made in Jacob. Él la había hecho. Versículo, voy a leer nuevamente el 26. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. Qué interesante. Se afligió porque no nos creía. Años llorando. Años Jacob sufriendo por la muerte de su hijo. 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Oh, tiene que ser cierto, porque ¿de dónde sacaron plata? Yo le pasé plata solamente a comprar trigo y mira, vienen con carro, con caballo, con víveres, ropa y montones de cosas. Entonces, versículo 28, dijo Israel. Noten qué interesante el cambio de palabra. A mí me encanta, hermano, cuando vemos el cambio de palabra, porque comienza hablando de Jacob y en el 28 el Espíritu Santo dice, entonces Israel. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Y el Espíritu Santo dice, y entonces Israel dijo, entonces dijo Israel, que es el mismo Jacob, basta. ¿Basta de qué? De aflicción. Basta de estar amargado, basta de llorar, basta lágrimas, basta. Y noten que el bendito que tradujo la Biblia le pone punto y coma. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Se arremangó los pantalones y dijo, vamos. Hermano, eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Con su pregunta, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Vaya Dios en oración. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios en oración. No escribir un WhatsApp al compadre, a la comadre, a los amigos. Ir a Dios en oración. Él nos creó, Él nos hizo. Y si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, tenemos que ir a nuestro papá. Buscar a Dios en oración, tal y cual dijo este hombre, Jacob. Pero ya en
en Israel. El Jacob queda atrás, el Jacob carnal. Pero el Israel espiritual dice, basta ya. Voy a Egipto para ver a mi hijo. Un cambio de vida. Se paró y fue. Nosotros tenemos que ser así, hermanos. No seguir acongojado, no seguir amargado. ¿Será que Dios me irá a escuchar o no? Muchos creyentes son así. No, tiene que haber una decisión y tomar una determinación. Aquí Jacob nos da un tremendo ejemplo de lo que tiene que haber en la vida del cristiano cuando está afligido. Es decir, basta aflicción. Ya entregué a Dios, ahora el problema es de Dios y Él sabrá qué va a hacer. Eso fue una oración que yo hice con Dios hace muchos años atrás, el 80. No, el 80 y algo. Los 80 nos casamos. Los 85 habrá sido. Pasé por un problema grave, delicado, y yo le dije llorando a Dios, Dios, tú me metiste aquí, yo no quise ser pastor y qué sé yo, tú permitiste, la iglesia es tuya, ese es tu problema, ahora tú me vas a sacar. Y Dios actuó. Y dejé el lloriqueo y dejé toda la cuestión en las manos de Dios y Dios va a levantarnos. En la aflicción debemos de orar a Dios. En la aflicción. En la aflicción debemos de clamar a Dios, hermano, cuando ya, porque nosotros lastimosamente empezamos a buscar todas las ayudas humanas, ¿verdad? Y cuando todos nos fallaron, ¿qué hacemos? Nos acordamos de Dios. Y no, pues hermano, tiene que ser al revés. Tenemos que ir a Dios primero. Tenemos que ir a Dios primero. Hace años atrás, mi profesor, que del último semestre que estudié, no me acuerdo hablando bajo qué circunstancia, me dijo lo siguiente. Cuando una persona se convierte, cuando un hombre se convierte al Señor, es el mejor momento que vive el creyente y siempre coloca a Dios en oración. Y uno de los convertidos nuevos le contó a él. Dijo, ¿sabe que yo necesitaba hacer un trámite y casi nunca encuentro estacionamiento? Le dije a Dios, Señor, permite que donde yo vaya encuentre un lugar para estacionar mi auto. Y Dios le tuvo un estacionamiento. Para muchos creyentes eso no significa nada. Pero para este hombre sí. Y se dio cuenta que aún en las cosas más pequeñas Dios está. Y de ese momento yo cada vez que voy a hacer un trámite también pido al Señor que me dé un lugarcito. Está como ayer cuando fui allá a mi casa, a mi esposa, una cuestión que tenemos que ver y ¡pum! Ahí Dios tenía el huequito justo para mí. Hermanos, tenemos que buscar a Dios, llevar a Dios en oración. Cuando le hemos entregado la aflicción a Dios, una vez que dijimos amén, ya, tiene que haber paz, calma y tranquilidad. Y así tiene que ser. Me recuerdo, años atrás estábamos bajando de Iquitos a Mazán, con varios hermanos. Y en esa ocasión, lástima que no hay ninguno que estaba aquí, porque en esa ocasión me estaba acompañando Francisco Débora, su papá, Manolo y Elvis. Ese es el equipo que íbamos en nuestra iglesia. Y vamos de Iquitos bajando y hacia el fondo, muy al fondo, se puso negro, negro, negro el cielo. Y yo me dije a mí mismo, debe estar lloviendo de allá, pero oscuro. Y de repente el pastor José Altimiro Tuesta, que nos vino a buscar Iquitos en su lanchita, se sale. Y yo vi que el Amazonas estaba medio extraño, se estaba levantando, se encrespan las aguas, como dice el himno. Y ¡pum! Se sale. Y se mete en un huequito pequeño. Sin decirnos nada a nadie, calladito él. Y cuando bajamos, yo le digo, ¿qué pasa, pastor?
me dicen, no, vamos a esperar un poco porque puede que se avecina un temporal. Oh. Y yo primera vez, fue nuestro primer viaje, porque primera vez que íbamos a Mazán, yo no conocía ese lugar. Y dije, llegar a oscuro a un lugar que tú no conoces, que sabes que no hay electricidad, no te recomiendo caminar. Porque no hay algo más terrible que tú camines por un lugar que no lo conoces, nunca he caminado y es oscuro. Ah. Y luego yo le dije a los hermanos, bueno, hermanos, vamos a las casitas y luego vamos a juntarnos aquí a orar. Y empezamos a orar, de dos en dos. Oremos, oremos, hermano. Porque a mí, le dije yo, no me gusta viajar de noche a un lugar que no conozco. Oramos, hermano, y esa tempestad pasó. Y llegamos de día a la casa del pastor Marcial Murayari. Podemos seguir viajando. Hermanos, Dios tiene control de todo. Cuando un hombre se le cayó al agua un hacha prestada, le prestaron un hacha. ¿Sabes lo que es un hacha? Se hundió. Se le cayó, estaba trabajando, se salió el metal del mango, ¿verdad? Y ¡pum! Se cayó el agua y se hundió. Y el hombre dijo, oh, la hacha prestada, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde compró una? Igualita. Clamó a Dios, ¿y qué hizo Dios? El hacha flotó. ¿Te cabe en la cabeza? Eso está en la Biblia. Hermanos, no se me ocurrió porque no traje la cita. Dios tiene control. Aún de las cosas más ínfimas. Solo que tenemos que aprender a creer. Creer en Dios. Aflicciones vamos a tener porque el diablo es nuestro enemigo. Dios nos da alegría, el diablo nos da aflicciones. Ningún hombre en la Biblia, escuchen bien, ningún hombre en la Biblia vivió teniendo pura felicidad. Cuando el hombre tiene pura felicidad, eso no es vida. Si no, lean los escritos de Salomón. Él lo tuvo todo, pero llegó a concluir su vida. Que Dios es primero. Y hay que colocar a Dios en primer lugar en la vida. Salmos, capítulo 27, por favor. Salmos 27. En el versículo 14, por favor, en sus Biblias. Salmos 27, 14. La Escritura dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Cuando entregamos las cosas al Señor, esperemos que Él haga. Si tú nunca has experimentado esto, yo te invito a que cuando estés afligido, muy afligido, ora a Dios. Yo tengo muchos testimonios en mi vida en que Dios me ha sacado por lo menos 3 veces de la muerte. 3. Y sé que la cuarta será la última. Pero que me estoy escuchando. Hermano, tenemos que aprender a esperar en el Señor. A esperar en Él. ¿Cuál es nuestro problema? El problema está, hermano, que muchas veces nosotros, como creyentes, sí, creemos en Dios, no hay duda. ¿Confiamos en Él? También. ¿Oramos? También. Vamos a Dios en oración, nos arrodillamos, oramos, ¿verdad? Le contamos todo lo que nosotros tenemos, vaciamos nuestro corazón, qué sé yo. Y cuando estamos levantando, ¿qué hacemos? Levantamos la mochila de nuestros problemas, dificultades, la ponemos bien puesta y seguimos la vida cristiana. Eso es lo que hacemos muchas veces. Y hermanos, no. No tiene que ser así. La mochila tiene que quedar allá, los problemas tienen que quedar allá porque yo ya se lo entregué al Señor y no volverlos a tomar. Dice la Escritura, el apóstol, que despojémonos de todo de peso del pecado que nos asedia. Los griegos, que fueron genios, por eso Dios permitió
que Alejandro Magno esparciera el idioma griego por todo el mundo antes que llegara Cristo a la tierra, para que así la Biblia llegara a todo el mundo, para la gloria de Dios. Ellos cuando inventaron el atletismo, hacían que todos los atletas corrieran desnudos, para que no tuvieran ningún tipo de peso que le distrajera o que eso fuera una obstrucción para llegar a la meta. Pablo, que vivió en esos tiempos del atletismo, él nos enseña que tenemos que entregar todo peso de pecado al Señor para poder tener victoria en nuestra vida. Así que tenemos que entregar nuestras aflicciones al Señor. Mira el capítulo 37 de Salmos. Salmos 37, ya que estamos allí, en ese mismo libro. Salmos 37. Observa el versículo 5. 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Llévala a Él tus problemas, tus dificultades, tus planes, tus proyectos, tú todo, llévaselo a Él. Pero ahora te invito a mirar el 4, versículo 4, el mismo 37. 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Ya entregaste los problemas al Señor? Deleítate en Jehová. Y Él, Jehová, te concederá las peticiones de tu corazón. Y así va a ocurrir. Así va a ocurrir. Dios lo va a hacer. Cuando Dios llamó a Salomón para ser el rey que iba a suplir a su padre, Salomón era joven. Y Dios le dice a Salomón, pide lo que tú quieras, yo te dé. Y Salomón no pidió nada material. Yo soy joven, no sé ni entrar ni salir a este pueblo es tan grande, mucha multitud. Dame sabiduría, Señor. Sabiduría te pido nada más. Y Dios les dio. Nadie, hermano, en el mundo, nadie en el mundo ha sido más sabio que Salomón. Porque uno de los hombres más sabios, ¿cuál sería? Después de Nikola Tesla, yo creo que no hay otro más sabio que Nikola Tesla en el mundo, un hombre. Dios le dio a Salomón toda la serie del mundo y de regalo, de extra por la petición que dio, le dio todo el dinero del mundo. Venía gente de todo el mundo a ver y a escucharlo. Impresionante. En la aflicción debemos de clamar a Dios. San Juan capítulo 4, versículo 46. San Juan capítulo 4. Veamos qué nos dice aquí. San Juan capítulo 4, versículo 46. Observemos. San Juan 4, 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, observen, un oficial del rey, vale decir uno que no es judío, sino un romano, cuyo hijo estaba enfermo, un gentil. Bien, el oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Qué tremenda petición. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Mire, lo único que le dijo Jesús, ve, ándate, anda a tu casa, tu hijo vive. Y el hombre, observen, ¿qué dice? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 51. Cuando ya él, el hombre, descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. 52. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron,
Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Hermanos, tenemos que aprender a creer. Este no es un judío, es un gentil, un romano, que creyó a la palabra del Señor. La petición de él era, como papá, por favor, anda a mi casa y pone las manos a mi hijo para que mi hijo viva. Porque el hombre lo vio agonizando y el hombre sospechó que en un momentito más su hijo se iba a morir. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Qué interesante. Tenemos que aprender a creer en la palabra del Señor. ¿Este hombre que fue contento? No, fue completamente afligido a Jesús. Con aflicción, tremenda aflicción. Mi hijo se está muriendo, está agonizando. Y el Señor lo oyó. En la aflicción debemos desear nosotros que se haga la voluntad del Señor. Cuando el Señor estaba orando, en su última oración, en el monte de los Olivos, y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo estoy seguro, hermano, estoy completamente seguro que el diablo estaba metiéndole un montón de ideas en la cabeza ahí, en ese momento. Porque dice la Escritura que Jesús sudaba gotas de sangre. No era sudor. La lucha interna que tenía. Y el diablo, porque el diablo sabía que era el último cartucho, era ese, que Cristo no llegara a la cruz. Jesús, sudando gotas de sangre, exclamó, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo prefirió obedecer al Padre. Para la gloria de Dios, para tu beneficio, para mi beneficio y el beneficio de la humanidad. Amén. Tenemos que orar. ¿Cuándo? Cuando estamos afligidos. Bueno, no solamente estamos afligidos, pero en la aflicción es donde tenemos que entregarnos de corazón a Dios y Dios va a escuchar la petición del corazón. Hay tantos casos como Ana. Afligida fue y oró a Dios. En segundo lugar, yendo a nuestro pasaje, ¿verdad? De Santiago, capítulo 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La otra pregunta, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cante alabanza. La alegría. La primera ocasión que yo veo mención en la Biblia de la alegría, la vemos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 15. Deuteronomio 16, 15. El quinto libro de la Biblia, ¿verdad? Y último del Pentateuco, 16, 15. Veamos, ¿qué dice? 16, 15. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová cogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente, ¿qué dice? Alegre. Qué interesante. Aquí Dios le está enseñando a través de Moisés al pueblo que nació en el desierto a aprender a poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Y cuando aprendan a poner a Dios en primer lugar en sus vidas, van a tener alegría, porque Dios les va a bendecir. Qué interesante la enseñanza que encontramos aquí. Así que, por consiguiente, la verdadera alegría se obtiene
cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Muchos creyentes me han dicho a mí, ¿sabe que yo oro? Pero como que Dios no me escucha. No, Dios siempre escucha la oración del creyente. Solo que no siempre responde a nuestro favor. Y si no responde a nuestro favor es porque no le estamos obedeciendo a Él, pues. Como un papá. Un papá no va a bendecir a su hijo si el hijo le da puros problemas. ¿Verdad? Al contrario. Al contrario. La alegría está cuando uno está dispuesto a oír la palabra de Dios. Cuando uno se mete en la Biblia y la Biblia va iluminándonos, uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir. Me acuerdo años atrás cuando nosotros empezamos a leer mucho la Escritura con mi esposa. Yo pasaba, ellas estudiaron en el colegio Juana y Beburú, ahí en Maculco Los Plátanos, mis hijas. Yo las pasaba a dejar a mis hijas allí y me venía a la iglesia a estudiar. Y después cuando salían las pasaba a buscar y ya llegaba a la casa para almorzar. Y varias veces yo entraba a la casa y la casa no tenía ningún olor. Pasa para el dormitorio ni las camas hechas. ¿Qué onda? Es que me entusiasmé leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia, hermanos, nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Años atrás llegó un individuo a nuestra iglesia, que gracias al Señor, el mismo Señor después lo sacó, con la onda de las lenguas. Y ya había llegado a nuestra iglesia, aquí, que está en Quilín, ya había entrado la cuestión y todo. Y yo no conocía todavía a mi profesor, Jeff Adams, no lo conocía años después. Y me dije a mí mismo, ¿no? Yo estudiar la Biblia. Y empezamos con mi esposa a estudiar el libro solo por leer y estudiar el libro de los Hechos. Por leerlo, nada más. Nos dimos cuenta que las lenguas no son para los gentiles. No es para la iglesia de este tiempo. Y que muchos que la creen están tomando promesas que le dio Dios a los hebreos. Y no a nosotros los gentiles. Y gracias a que yo empecé a estudiar y luego empecé a enseñar el libro de los Hechos aquí en la iglesia, nuestra iglesia no cayó en ello. O si no, hubiese sido un tremendo desastre. La Biblia, hermanos, habla cuando nosotros la dejamos hablar. La Biblia enseña, la Biblia moldea cuando nosotros le permitimos que ella haga mella en nuestras vidas. Porque aquí está todo lo que Dios quiere que sepamos. Pero mucha gente quiere oír cosas que no están escritas aquí. No, y esto es lo que vale. La Biblia es la inspirada por Dios. Así que si queremos estar alegres, les invito a ver un pasaje que me gustó mucho, está en Salmos 122.1. Salmos 122.1. Aquí el salmista dice en el Salmo 122.1, dice, yo me alegré, dice el salmista. ¿Con quiénes se alegró el salmista? ¿Con quiénes se alegró el salmista? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, ¿cuántos creyentes que dicen son creyentes no están hoy? Aquí. ¿Cuántos? Hay creyentes que vienen aquí, antes de llegar a esta iglesia, iban a otra iglesia. Iban 4 a 5 veces por semana. Yo se lo he dicho a ambos en sus caras. 4 veces por semana. Que tenía hora de comienzo. Comenzamos a las tantas, pero no tenía hora de término. Nosotros tenemos hora de término. No fallaban nunca. De que descubrieron que la salvación no se pierde, vienen tarde menos, nunca aquí. Interesante. No, que ya fui el mes pasado. Una vez le dije a uno, oye, hace tiempo que no te veo. ¿Cómo que hace tiempo, pastor? Si hace 3 domingos vine y ya saca la cuenta, ¿cuántos días hay? ¿Cuántas semanas son?
Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. La gente prefiere ir a cualquier parte, menos a la casa de Dios. Prefieren a la feria, a cachurear en la feria, a ver un partido, cualquier cosa. Pero no a la casa de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ver alegría? Mire, hasta en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Cuando nosotros guiamos un alma a Cristo y la persona toma la decisión de confesar y creer en Cristo, dice la Biblia que en el cielo hay gozo. Vamos a mirarlo. Está en Lucas 15. Lucas capítulo 15. Observemos. Y es lo que nosotros anhelamos cada vez que vamos a los operativos médicos. Ninguno de nosotros no vamos a ganar nada. Allá al contrario, estamos invirtiendo dinero, tiempo, ¿verdad? Lucas capítulo 15, veamos, Lucas 15, en el versículo 7, dice la Escritura, os digo, hablando el mismo Señor Jesucristo aquí, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo, ¿verdad? Como creyentes nosotros podemos producir también, ayudar a producir gozo en el cielo. Así que, cuando estamos alegres, ¿qué tenemos que hacer? Dice Santiago, cante alabanza, pues. Tenemos que cantar. Pero ¿cuántas veces, mire, el hermano José Luis Vergara, hace tiempo que no lo dice porque está un poquito perdiendo la memoria, pero en el pasado siempre nos animaba, hermanos, están cantando con una cara de caballo, ¿verdad? Y ahora no lo dice. ¿Y por qué cantamos tristes, hermanos? Porque no tenemos alegría. ¿Y por qué no tenemos alegría? Porque este libro no está haciendo ningún efecto en nuestra vida. Jamás un director de música de ninguna iglesia debería incentivar a la gente a cantar. Al contrario, debemos cantar nosotros con el corazón y elevar al director de la música. ¿Verdad? Que él se sienta contento y feliz que nosotros estamos cantando como la Escritura dice. En tercer lugar, Santiago nos habla, Santiago capítulo 5, versículo 14, 5:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha alguno que dice que tiene fe? Y no, perdón, estoy mal, está en la otra hoja. 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Alguien tiene gente enferma? La enfermedad, hermanos, siempre la vamos a tener aquí en la tierra porque la enfermedad es producto del pecado. Todo lo malo que hay en la tierra es producto del pecado. Todo lo que estamos viendo es consecuencia del pecado. La enfermedad. Pregunta el apóstol, ¿está alguno enfermo? Primera mención de enfermedad la encuentro en Génesis 48. Génesis 48. Vemos que nos dice aquí, en Génesis capítulo 48. Cuando se le informa a José que Jacob, su papá, ya está viejito. Dice el 48. Sucedió después, 48:1, Génesis. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y dijo José, dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. Y te pondré por estirpe de naciones y de esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Aquí, en este pasaje, el 48,
porque en el 49 ya está peor, ¿verdad? Y Jacob llama a todos sus hijos y le entrega una tremenda profecía. La más grande profecía que yo puedo ver en las Escrituras. Si no entendemos el 49, no podemos entender muchísimas cosas. Porque yo estaba estudiando y cosas muy interesantes hay aquí. Y Jacob en el 48 se enferma, ¿verdad? Porque la persona que se va a morir, y yo lo veo en la Biblia, lo he visto en personas aquí, sabe que le está quedando poquita vida. He conocido varias personas que han tenido hijos o parientes en el extranjero y están agonizando. Y le dicen al que está agonizando, oye, viene fulano tal, consiguió pasaje, y la persona como que sabe y Dios permite esperarlo hasta verlo. Y una vez que lo vio, lo escuchó, lo tocó, se va. Eso es lo que vemos aquí. José corre a ver a su padre. José está en el palacio, su padre viviendo en Egipto, lógicamente, pero en la tierra de Gosén. Toma a sus hijos y corre a la casa de su padre. Pone a sus hijos en las rodillas de su padre en la cama y conversa con él. Qué interesante. Muy interesante esta escena. Jacob le dice a su hijo, José, porque José no lo sabía, Dios omnipotente se me apareció. Y Dios me dijo, y le dice todo lo que le dijo. José se había perdido de toda esa escena, porque sus hijos lo habían vendido. José era muy joven cuando fue vendido y fue sacado de su padre. Y aquí el padre le cuenta cómo Dios en su grandeza puede hablar con un hombre tan bajo como yo. Dios me dijo esto y aquello. Y luego que conversa, bendice a sus hijos, aunque Jacob pone las manos equivocadas, en las manos según José, le cambia las manos y el padre dijo, no, estoy ciego, pero sé lo que veo, porque sé lo que estoy haciendo, porque hermanos, lo primero que falla, los primeros órganos que fallan en una persona anciana son los ojos. Eso lo saben todos los médicos, lo han visto, y aparece en la Biblia. Casi todos los viejitos murieron ciegos en la Biblia. Muy interesante. Y luego Jacob manda a buscar a todos sus hijos. El 49 es algo extraordinario. La enfermedad. Cuando estamos enfermos, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Para los judíos tienen la orden de llamar a los líderes, poner aceite y ungir. Eso es toda una enseñanza para los hebreos. Pero nosotros debemos orar. Dios le dijo a los hebreos lo siguiente en cuanto a la enfermedad. Para ello les invito a ir al precioso capítulo 53 de Isaías. Isaías 53. Observemos. Cuando Isaías describe al Cristo crucificado, porque Dios permitió que Isaías viera esa imagen de Cristo en la cruz, porque el libro de Isaías es el Evangelio, es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Dice 53, versículo 4, observen, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Noten que está escribiendo Isaías relatando al Cristo en la cruz. Y noten el lenguaje. Noten el lenguaje, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. No dice, ciertamente llevará. ¿Notan la diferencia? Cristo que no muere. Faltan miles de años para que muera. Pero Dios le pintó a Isaías el Cristo crucificado. ¿Ya? Y eso es lo que Isaías escribe. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros
Nosotros, los judíos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El deseo de nuestra paz, nosotros queríamos paz, fue sobre Él. Y por su llaga, la llaga, el sufrimiento de Él, fuimos nosotros curados. Cristo murió aún por las enfermedades de los hebreos. Tenemos que ir a Dios en oración. Y por último, vemos la confesión. Santiago capítulo 5. 4 cosas vemos en este hermoso pasaje que son las cosas que nos caracterizan, que están en la vida del creyente en el día de hoy. La confesión. Observemos, capítulo 5. Veamos, por favor, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole en aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjense, tenemos que orar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando oramos con fe? Hay sanidad. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Me recuerdo, hace unos años atrás, una chica que venía a nuestra iglesia pidió la oración y después mandó una carta que la tuvimos clavada, puño y letra la escribió ella, en gratitud que Dios me sanó. Mucha gente ha dado gracias al Señor por eso. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión. La confesión. ¿Por qué tiene que haber confesión entre nosotros? Porque siempre estamos ofendiendo. De una u otra manera ofendemos a alguien. Y el Señor, a través de Santiago, nos enseña que tenemos que confesar los pecados cuando hemos ofendido a alguien. Por eso Dios escribió los 10 mandamientos. Y veamos lo que la ley dice en cuanto a la confesión. En Levítico capítulo 5, que es la primera mención que yo encuentro, Levítico 5, versículo 5, dice aquí en Levítico capítulo 5 y en el versículo 5 lo siguiente, 5:5 de Levítico. Observemos, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. La ley exigía al judío cuando pecaba, en cualquier área debía de confesar su pecado. Esa es la primera mención de confesión que yo encuentro en la Escritura. Por consiguiente, debemos siempre perdonar a nuestros semejantes. No solo que nos perdonen a nosotros. Mateo capítulo 18, veamos qué dice aquí la Escritura. Mateo capítulo 18. Dice la Escritura de la palabra de Dios en Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Luego le hace otra pregunta, ¿hasta 7? Qué interesante, ¿recuerda que la semana pasada yo le hablé del 7? El 7 es santidad, el 7 es pureza. Si nosotros tenemos un rencor, una rabia, una bronca, o llámele tú como le llame, a alguien, no estás en santidad, no estás en la perfección. ¿Hasta 7? Porque eso decía la ley para los judíos. Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi semejante? Siempre. 7 por 7, 49. 490 veces. Si fuese necesario, en un día. Imagínate. No, que Señor, tú no sabes lo que me hizo. No importa lo que te hizo.
No importa la ofensa. Si pidió perdón, tenemos que perdonar. Mire, Dios nos dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Los resume en 10. Los primeros 4 son vertical, o sea, mi relación para con Dios. Los 6 restantes son horizontal, mi relación con mis semejantes. Todo tiene que ver con el hombre. Pero los 4 primeros, con Dios. En primer lugar, debemos estar bien con Dios. En segundo lugar, con el hombre. Cristo, cuando está en el Nuevo Testamento, dice que nosotros, en primer lugar, el primer mandamiento que dice, amar a Dios. Y el segundo, amar al hombre. Como sea. Pero nosotros siempre amamos a aquellos que nos agradan o que nos hacen el bien o conseguimos algo de ellos. El que le tenemos mala, le tiramos tierra. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en paz con todos, incluyéndole a Él. ¿Se puede? Sí se puede, hermano. Sí se puede. Y esa es la labor nuestra como creyentes, porque debemos perdonar. ¿Cómo lo hizo Dios, pues? ¿Dios nos perdonó a nosotros? ¿Nosotros perdonamos a nuestros semejantes? ¿Somos hijos de Dios? ¿Y de tal palo tal? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a la Biblia. Efesios 4, y aquí nos pega todo en la cabeza. Este es un martillazo. Efesios 4:32. Efesios 4:32. El apóstol Pablo es claro y preciso. 4:32. Antes bien, sed benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros. ¿Termina el versículo? No, continúa. ¿Cómo? ¿Cómo debemos ser misericordiosos? ¿Cómo debemos perdonar? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame a ser como tú. Así como tú perdonaste, enséñame. Yo le tengo tanta bronca a esta persona que no puedo. Pero si tú me enseñas, si tengo que hacerlo, por favor, échame una manito. ¿Verdad? Tenemos que ser honestos con Dios, ser honestos. Colosenses, ya que estamos ahí cerquita. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos, 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y estos 2 últimos versículos que acabo de leer, Efesios y Colosenses, Pablo lo está escribiendo para ti y para mí, porque está escribiéndole a la iglesia gentil. Así que tenemos que perdonar. Perdonar. Y en cuanto al perdón, el perdón más importante que el hombre debe buscar es el perdón a Dios. Si tú nunca has tenido un encuentro con Dios, yo te ruego que tú lo hagas ahora antes que sea demasiado tarde. Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Nadie tiene la vida comprada. Mire, en nuestro país está de moda ahora la cuestión de, ¿cómo se llama? Los infartos. Tú puedes decir, yo tengo buena salud, yo tomo mis remedios, mis cuestiones, y ¡pum! Como a mí los días atrás me dio un infarto, nunca pensé que me iba a dar un infarto. Nunca lo programé, ¿verdad? Porque cuido los colesterol y no como muchas cosas. Porque más que me cuido, me da igual. No tenemos una vida comprada.
No tenemos la vida comprada. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir? Es tapar, negar, esconder. ¿Verdad? Mucha gente dice, es que yo soy bueno. Mucha gente lo ha escuchado. Hoy recuerdo que no me acuerdo cuál de las islas fuimos. Gente mayor, tanto hombres como mujeres, eran todos buenos. A una viejita le dije yo, uy, entonces usted es mejor que la Virgen María. Bueno, para mentir, porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Un hombre vino a Jesús, se arrodilla con una rodilla y le dice, maestro bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Uno bueno hay, Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Qué interesante, no prosperará, dice la Biblia. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Buscar a Dios. Reconocer que es pecador y confesarle los pecados al Señor. Y el Señor le va a perdonar y prosperar en su vida. Y Pablo no puede concluir con algo tan claro, sencillo de entender en Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo maravilloso que nos dejara el apóstol Pablo. En el versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. El apóstol Pablo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios quiere salvar a la humanidad. Por eso envió a Jesucristo al mundo. Dios se hizo hombre y vino a este mundo para darle la esperanza al hombre de la vida eterna. Y fuera de Cristo no hay esperanza. No hay esperanza ninguna. Tenemos que creer en Él y solamente en Él. La iglesia no puede salvar, el bautismo no puede salvar, los santos tampoco. Es el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque hemos visto hoy 4 condiciones en las que muchas veces nosotros nos encontramos. Y en todas, Santiago da la respuesta a lo que tenemos que hacer. Permite, mi Dios, que cada hermano y amigo haya podido entender tu palabra y lo que Santiago nos quiso enseñar hoy. Gracias por la vida, por la salud, por la salvación. Y tu bendición rogamos por esta semana que comenzamos hoy, que tú nos cubras con tu gracia. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Muchas gracias, hermano, que Dios lo bendiga, hermano José Luis.